¿Cómo les va, chicos? Bueno, continuamos con el práctico de triángulos rectángulos. El ejercicio 6 hablaba de que un cuerpo se colgaba de una soga de 30 metros de largo, cuyos extremos estaban atados a dos postes que distaban 18 metros. Bueno, la forma de que esa soga de 30 metros se cuelgue de los postes que distan 18 es como lo hemos dibujado en la figura, digamos 15 metros de un lado, 15 del otro, y ahí cuelga el poste. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos nuestro triángulo rectángulo, hipotenusa 15 metros, cateto adyacente 9 metros, que sería la mitad de los 18, aplicamos coseno y despejamos el ángulo y nos da 53 grados 7 minutos. Ejercicio 7 habla de que los rayos del sol pasan a través de un edificio y forman una sombra cuya longitud es de 50 metros. Y ese rayo del sol forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. El ejercicio nos pide la altura del edificio. Bien, ahí tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente, así que vamos a plantear la tangente. Planteamos la tangente 60 es h sobre L, de ahí despejamos h y sacamos la altura del edificio. En el ejercicio 8 dice que la sombra de un edificio es la mitad de la altura. Aparentemente no tenemos datos y nos piden calcular el ángulo. Es igual que el de recién, pero en principio no tendríamos datos, nada. Lo único que sabemos es que la sombra, el tamaño de la sombra es la mitad de la altura del edificio. Nuevamente planteamos la tangente, cateto opuesto que es h sobre adyacente que es s. Reemplazo S por un medio de H, simplificamos H y de ahí saco el ángulo obteniendo 63 grados 26 minutos. En el problema 9 hablábamos de que se deseaba conocer la distancia entre dos puntos inaccesibles A y B. Ahí lo que vamos a plantear, tenemos la distancia a un tercer punto C, tenemos la distancia de B a C, es un dato. La distancia de A a C es otro dato. Sabemos que este ángulo es de 90 grados, el ángulo en A, y me pide calcular el lado AB. Entonces planteamos Pitágoras, el lado BC al cuadrado es igual al lado AC al cuadrado más el lado AB al cuadrado. De ahí despejamos el lado AB, pasamos el cuadrado como raíz, reemplazamos y obtenemos que el AB mide 18 metros. La verificación que hacemos es que este lado tiene que ser menor que la hipotenusa, que es 25 metros. En el problema número 10 nos pedía calcular el perímetro de un triángulo rectángulo y sabiendo que la base mide 200 metros y el ángulo con la horizontal 30 grados. Entonces acá conozco la base, no conozco la altura y no conozco la hipotenusa. Con el coseno de 30 es cateto adyacente, que sería 200 metros, sobre la hipotenusa. De ahí pasa la hipotenusa multiplicando y el coseno de 30 dividiendo. De ese modo calculo la hipotenusa. Para sacar la altura del triángulo planteo la tangente de 30, es h sobre b, que sería 200 metros. 200 metros pasa multiplicando y sacamos h. El perímetro del triángulo es la suma de los tres lados. En el problema 11 habla de un teodolito que tiene una altura de 1,20 m y dice que se enfoca hacia un edificio. El edificio está distante 50 metros del teodolito. Cuando enfocamos el edificio, estamos abarcando un ángulo de 61 grados, es lo que dice el problema. Nos pide calcular la altura del edificio. Formamos nuestro triángulo rectángulo, de modo que el cateto adyacente es la distancia del edificio. El cateto opuesto es la altura del edificio menos la del teodolito. Y el ángulo que mide el teodolito es de 61 grados. Planteamos la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. 50 metros lo paso multiplicando y después el 1,20 que resta lo paso sumando y saco la altura del edificio H que pedí el problema. En el ejercicio 12 estamos hablando de un avión que vuela a 2000 metros sobre el océano.
y divisa una isla con un ángulo de depresión de 23 grados. Depresión quiere decir hacia abajo, como lo que la palabra significa en castellano. Así que ese ángulo tiene 23 grados respecto de la horizontal. Todos los ángulos, salvo que nos lo digan expresamente, los consideramos con la horizontal. Armamos nuestro triángulo rectángulo. Armamos el triángulo rectángulo, entonces vamos a tener de ese triángulo la distancia a la isla, que no la conozco, que es el cateto adyacente al ángulo de 23 grados. Tenemos el cateto opuesto, que es la altura, desde la línea que lleva el avión hasta la isla, de modo que planteamos la tangente de 23, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Ojo con el despeje, porque la incógnita está dividiendo, la paso primero multiplicando, y después tangente de 23 que multiplica pasa dividiendo. Bien, en el problema número 13, el problema habla de que hay un terreno triangular en la intersección de dos rutas. Y de ese terreno triangular conocemos un lado, que es el lado A, que mide 1254 kilómetros, conocemos el ángulo y no conocemos el lado B y C. El problema plantea la idea de cercar ese terreno triangular con 3 vueltas de alambre. Entonces, bueno, tomamos el triángulo rectángulo, tengo el cateto adyacente, no conozco el opuesto ni la hipotenusa. Con la tangente de 42, 48 es el cateto opuesto sobre el adyacente. Paso este factor que está dividiendo, lo paso multiplicando y de ahí despejo el cateto opuesto. Después, si planteamos el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuidado ahí que tengo la incógnita dividiendo, primero la paso multiplicando y después el coseno dividiendo. De ese modo tengo el lado A, que era dato del problema, tengo el B que lo calculé y el C. Obtengo el perímetro como la suma de A más B más C. Ese es el perímetro de una vuelta del triángulo. Si yo quiero dar 3 vueltas, bien, ese valor lo multiplicamos por 3.